Bueno, hemos cambiado de día para los economistas. Le tocaba mañana y entonces le hemos pedido. Pero hoy por una circunstancia. Bueno, hemos regresado a los martes. Pero eso a partir de la próxima semana vuelve normal. Por tanto, está Julio Ortega con nosotros. Sí. Pero una feliz coincidencia. Luna Valiente. Luna Valiente está fuera del país. Llega pasado mañana. Está en Nueva York. Mira, Julio, dice Xi Jinping que a pesar de todo, la recesión que se dice va a provocar la lucha de las dos grandes potencias por el mercado y el comercio, no va a provocar una recesión, como dicen, pero en los Estados Unidos toma cuerpo y la idea de que va a haber una recesión. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ¿cuál es tu opinión? Pero no es solo por la guerra comercial. Hay muchos otros factores, porque el sector financiero está entrando recientemente, la semana pasada. Ajá. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que es el más grande de los 12 bancos que componen el sistema de la Reserva Federal en los Estados Unidos, tuvo que intervenir. No me he fijado en esta semana, todos los días, inyectando aproximadamente 75.000 millones de dólares cada día. Que recordó mucho a lo que pasó en el 2008. Así fue que comenzó. Y así fue. ¿Y por qué el Banco de la Reserva Federal ha tenido que intervenir? ¿Y a qué interés colocan ese dinero? Más o menos. No, la tasa política monetaria, eso es 1,5. Eso no es lo importante, el costo, sino es que hay un mercado del dinero interbancario, se llama el mercado interbancario de colocaciones de muy corto plazo, de un día, 2 días, que se ha quedado sin liquidez. Se ha quedado sin liquidez. Y entonces, el Banco Central, como lo que es el prestamista de última instancia, ha tenido que invertir. Hay algunos. ¿Pero cuál es la causa de esa iliquidez? Aparentemente hay varios factores que han incidido en provocar el money market, que es como se llama, en darle poca liquidez al money market, y entre otras es que ya el efecto de el exceso de efectivo que hubo con una especie de perdón fiscal de la política de Trump se está recogiendo ya. Ya no, porque no era una reforma para siempre, que bajó los impuestos muy coyuntural. Era coyuntural. En los Estados Unidos es extraño. Se suele hacer por un año, 2 años, 3 años, para estimular una cosa u otra. Entonces, aparentemente, algunas de las grandes empresas no han podido manejar el nivel de efectivo que estaban manejando, y eso afectó el mercado interbancario. Pero es algo, yo creo que yo le mandé algo. Sí, lo mandaste algo. Algunos lo mandé en inglés, porque las primeras noticias fueron en inglés. Pero una alerta del sistema financiero. Del sistema financiero, sí. Del sistema financiero, independientemente. Y ya está corriendo hacia los órganos públicos. Lo que era una opinión puramente política ya está en el ambiente técnico ya, acerca de la problemática. No, pero eso no era político. Eso era un asunto del sector financiero, Pedro. No, pero las apreciaciones salían arriba. El sector político era que estaba hablando de recesión. Pues ya cuando tú estás hablando bueno, había muchos economistas, no políticos, que estaban... economistas tendenciales. Muchos economistas profesionales, académicos, preocupados por el proceso, que ven los síntomas, que siguen la evolución de algunos síntomas y de algunas variables, indicadores de la economía, que dicen se va a presentar una recesión, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Pero lo marca al 2020, que ya está al doblar de la esquina, el 2020. Pues mañana, en 3 meses. Sí, ya para el 2020 habrá recesión, pero ¿dónde está la recesión? Como que todavía se está hablando de un crecimiento de 2,9. No,
No, no. 2,7, En 2,7. Estados Unidos 2,7, ya pero bajó eso de está- 2. Eso está dentro. No, no bajado del 2. Por el- 1,9 No. es la previsión para fin de año. No, no, pero No, por el momento todavía se No, mantiene. no. Allá las revisiones se han hecho y se estima que va a terminar por debajo de 2. No, miércoles. Se está hablando de cosas. Por debajo de 2 en Estados Unidos. En Europa va a terminar por debajo de 1, en la zona euro. Y el efecto del Brexit, eso va a ser un tsunami. La locura esa que se le metió en la cabeza a los ingleses. Que ahora han hasta subvertido el sistema político inglés. Háblame de las causas de esa desaceleración tan terrible que se avecina, porque para llegar a niveles de recesión, cuando terminó el año pasado, cerca de un 3%. Una cosa es una crisis sistémica y otra cosa es las recesiones son típicas del capitalismo. Dice el capitalismo cada 8, 7, 9 años. Pero alguna herramienta debe tener el Estado, por ejemplo, sobre todo un Estado La que política monetaria, que ¿no? va a entrar en un proceso de reelección. No se va a permitir el lujo de que eso se le... La política de que la economía monetaria. se le... Pero a Bush se le cayó en el 2008 ya casi saliendo. Bueno, ya electo Obama. Ya estaba electo. ya electo Obama. Pero los primeros síntomas comenzaron en el 2007 de la crisis del sistema financiero. El gran problema es que en el sistema capitalista, en la medida que se concentran las ganancias, vamos a decir, en un sector, en esa misma medida hay una burbuja que se forma. Ahora es el sector inmobiliario, el sector inmobiliario metiendo. Sí. Es irracional absolutamente. Y no hay manera de parte de las autoridades de parar eso. Tú no puedes decirle, dejen de invertir tú puedes dar alerta pero por ejemplo, lo que pasó en el mercado inmobiliario en los Estados Unidos fue una locura de años. En la burbuja inmobiliaria, en el que explota en el 2008. Hubo una burbuja de los commodities, también. Hubo una burbuja anterior de los .com, no sé si se acuerdan. Sí, claro que sí. Y así sucesivamente hay burbujas que se van formando. En este caso, no hay un sector específico que tú digas, hasta ahora, el que está provocando la crisis, pero tú ves que todos van desacelerándose. Y el asunto y la retoma de medidas fiscales como la que él asumió al principio, ¿no pudiera ser un elemento a tomar en cuenta? Con una Cámara de Representantes demócrata. Es De lo que difícil queda hacer pasarlo. el impeachment. Sí, es difícil pasar. Que ya lo inició, ¿no? ¿Qué quiere? Ya lo inició. Es imposible. El impeachment. El impeachment Pero no sería un tanto engorroso para los ¿Todo lo que es demócratas, posible el impeachment para ahora? los demócratas oponerse a una nueva... Yo pienso que mérito tiene. ¿Méritos? Sí, las cosas que ha hecho Donald Trump Ah, pero ven acá. es para juzgarlo y sacarlo. Pero un antitrumpista. ¿Qué? Pero ¿cuáles son las cosas que ha hecho Pero ese pensé hombre? que- Todo. Absolutamente Pero dime, todo. ¿cómo Es decir, todo? Violar, por ejemplo, ¿Qué violó? el uso de los organismos de seguridad nacional en el extranjero con un jefe de Estado extranjero. Es traición en los Estados Unidos. ¿Pero qué fue lo que Traición ¿qué fue lo que que, dice? que usó la CIA y los operativos de la Sí. CIA para que acusaran a Joe Biden de algo falso. Es que tú no estás entendiendo ¿Y qué es quién lo que te está dijo a ti que pasando. es falso? Él tiene que demostrar Totalmente eso. falso. Hay una denuncia que él tiene Totalmente que demostrar. falso. Él mismo lo dijo, que eso no era, eso no tenía asidero. Trump lo dice. Pero que eso no Eso fue de campaña. ¿Eh? Porque a Donald Trump le hicieron lo mismo. En campaña todo se vale en Estados De Unidos. todo le han hecho No, eso. no. A Donald Trump lo acusaron antes de Llamar a un jefe de Estado de Ucrania en este caso. Pero él dice que no. Ay, Pero- Condicionar. ¿Qué? Ay, hombre, eso no es verdad, hombre. Que En no es Ucrania verdad. dice que Pero no es verdad, ven que no. ¿Quién dice que no? el jefe de Ucrania, hay una declaración que citaba ahora mismo
Guarocuya. Eso se parece de que Una a que los declaración rusos. Pero está el jefe diciendo de la que no. Seguridad Nacional, el jefe, el chief director de todas las agencias de seguridad del Estado, que dice que sí, que fue verdad y que está en la prueba. Él dice que Eso dice se Trump que parece es un al embuste. cuento de que bueno, los rusos Trump no que va a sea decir un que sí. decidieron el traicioncito. Si proceso Trump dice comercial que es interno. cierto, él tiene que ir sin Ven acá, renunciar. ¿tú crees que los rusos decidieron el proceso comercial? No, yo no lo creo, pero esta es otra cosa. Esta es otra cosa. No le toque a Putin. Este hombre realmente cree que el Estado norteamericano Es una es como empresa. si fuera una empresa privada o un colmado de él. No, y así no puede Pero ser. no le ha ido Me la he mal. relajado un poco. Pero no le ha ido mal. No, ¿cómo que no? A Estados Unidos ¿Cómo que no? le ha ido mal. Le ha ido mal. ¿Y Mira, con qué? mira el tema de la Pero yo economía, también. cómo está. Mira cómo está ahora estremeciéndose con toda esta guerra comercial No con diga China. eso porque lo que ha hecho Pero la yo no economía es entiendo crecer. eso. No, lo que ha hecho Yo con la no economía entiendo. es yo no entiendo una eso. El burbuja tiempo de fiscal. eso Una está- burbuja eso dices tú, fiscal. pero tú acabas de no, lo decir. digo yo, no es así. Pero Por tú eso acabas de está decir que desinflando. todavía no se alcanza a ver. Por eso se está desinflando. El sustento de la Saca, tesis de una que viene pregunta, por ¿esto es ahí. una entrevista o tú estás debatiendo? Tú eres trompista y yo no soy trompista. Tú no tienes que hacerme preguntas, ¿eh? Pero es que tú acabas de decir, Julio. No, que es no- una que no burbuja alcanza- fiscal lo sí. que ha habido. Pedro es un analista. Óyeme, perdóname. No, yo pero- se lo permito mañana a él. Al Eso. mañana que yo analizo. Mañana. Hoy yo entrevisto, es verdad. Tienes Mañana, razón. pues los miércoles va a haber el programa. Si yo voy, él me A ser entrevista. entrevistado. A ser Pero, ¿y entrevistado. el que ¿dónde? habla? En el programa de Sí, ustedes. él va los miércoles. Yo voy que tú le entonces- entrevistas a él. Sí. Yo y Mónica. Y- Pero entrevistan entonces a él. ahora él no entrevista, él da opinión además. No. Pero es no, siempre, no, él yo hace lo que eso te siempre. digo es, Julio, que tú acabas de decir que no alcanzas a ver el Ese señor es sustento. una vergüenza para los Estados Unidos. Pero es que ya esos son calificativos. Lo pues, estoy diciendo Julio. yo. Ay. Es una vergüenza. Me diga. No, hombre, no. Es una vergüenza las cosas que hace Julio es un y hombre cómo de- usa un hombre el de- poder Un ejecutivo. hombre de éxito, Julio, Donald Trump, en el sector privado y ahora en el público. En el sector también. privado es un fracaso. 3 veces quebró y fue rescatado por los bancos. Bueno, Un tiene- habilidoso. Entonces ¿Eh? habilidoso. Un habilidoso. Entonces habilidoso, porque Es si un quebró, habilidoso, si un quebró 3 especulador, veces. un especulador inmobiliario. Un sí. jugador de la economía. Especulador. Digo, un jugador de la Sí, economía. eso es lo que es, un especulador. Pero ya desde el punto de vista institucional, ¿cómo tú? Es decir, cabeza de Ahora la rompió potencia. con toda una práctica. ¿Sí? Rompió con toda una práctica y está procurando una cosa. Digo, él se ha sustentado en una cuestión básica. Él quiere recuperar Aquí la no le dan ni autoestima café a uno. de De los los americanos, americanos. de que era la primera potencia, Sí, de que sí, tenían un sector industrial propio, Y ha motivado, de que ha- tenía ha- y ha motivado tecnología propia, a los una norteamericanos. fuerza obrera Sí. que movilizaba A eso es que él la está- él economía está mundial. apelando Ve a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? No Ve se a han ver. ido- pero han A ver regresado. si se está reconstruyendo la. Hay capitales que han famosa industria retornado. Hay norteamericana. retornado capitales, Julio, importantes. Sí. Inclusive está combinando empresas a que construyan todos los Estados Unidos, pero entonces le dicen, pero es que va a costar el doble al consumidor. Es decir, hay procesos históricos. Es como que tú, después del triunfo de la revolución industrial en Inglaterra, Sí. después del triunfo de la revolución francesa, que era el triunfo de la burguesía, tú quisieras volver al antiguo régimen para atrás otra vez. No se puede. Hay retrocesos que se pueden hacer momentáneamente, como el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Pero no es posible tú dar marcha atrás a la historia. No es posible dar marcha atrás a la historia. Mira, te voy a poner otro caso. Rusia. Rusia era un país feudal que sufrió una revolución que experimentó una revolución que se puede criticar muchas cosas, pero que transformó el país. En el año 1950 Rusia era, y 60, la primera economía del mundo, junto con los Estados Unidos. Es decir, la Unión Soviética, me refiero. Entonces, cuando colapsa el sistema político de la Unión Soviética, en el 1991, Yeltsin quiere hacer de lo que era la Unión Soviética, de Rusia particularmente,
un país como Italia o como Francia o como un país capitalista común y corriente. Pero no es así. ¿Qué ha pasado? Hubo un pequeño interregno del gobierno de Yeltsin, vino este hombre, que ya tiene 20 años, Putin, y que ha restaurado las mismas, con otro discurso, pero los mismos paradigmas de la Unión Soviética. Julio. La industria militar, la industria aeronáutica, Tanta investigación propia, investigación propia, la industria nuclear. Es decir, tú no puedes volver atrás Julio, mira, otra Julio, vez. Mira, decía Guaracuya ahorita que uno de los elementos más importantes de la política económica de la administración del presidente Trump es que ha beneficiado en gran medida a los latinos, No es verdad. a los pequeños, a Es mentira. las zonas más vulnerables. Bueno, eso se refleja incluso en la República Dominicana con el incremento sustancial de la remesa. Todos los años incrementa la... No, Sí, pero pero no en la forma. No en pero la No ha la forma. habido un información- año que eche para atrás. Julio, las No, informaciones que nos vienen, de la colonia nuestra Sí, es que en los están muy Estados bien. Unidos es que han mejorado. Es que han mejorado. Y lo dicen. Y lo dicen, Y la te lo gente dicen lo dice. abiertamente, Y Julio. lo manifiesta. Y lo están diciendo Sí, los eso es propios, así. incluso los Yo no propios estoy Una mexicanos. pregunta, ¿ha aumentado los salarios? Bueno, Lo que ha aumentado es el empleo. Los dominicanos están allá porque No, el empleo. porque siempre Y ha aumentado- la economía y ha norteamericana aumentado ha sido salarios. una Julio, no economía niegue eso. de Y ha mucho aumentado, empleo. y ha aumentado Julio, no salario. niegue Julio. eso. No. Hay áreas donde No, ha no, aumentado no. el salario. Es que también. son ¿Dónde ha demasiado. aumentado el salario? Sí, hay áreas donde ¿A quién le ha aumentado el ingreso? A las capas más altas. Porque el tax break de Trump es para los ricos, no es para los pobres. pero ha Pero activado bueno. la economía, Julio. No, eso se ha ido en consumo conspicuo y en ahorro. Esa Nada es más. una interpretación. ¿no? Es decir, Espérate, oye, la Está bien, está bien. interpretación. No, esa es una interpretación de un no, no, no. economista. Oye, la de un base, ambiente yo económico. respeto, espérate, la respeto, base de ese pensamiento Yo lo económico respeto, es yo lo que respeto. al quitarle los impuestos va a dejar disponible una masa crítica de ahorro y de dinero que va a ser invertida. Julio, si ese es el presupuesto de la política. Ese es el sí. presupuesto de esa política. Sí, así Pero el efecto real ha sido Sí. de que esa política lo que ha provocado es incrementar el ingreso de las capas más altas, del 10% o el 8% más rico y más nadie. Mira, No ha habido reinversión de ese tax break, de esa concesión break, sí. fiscal Sí. en productividad. No la ha habido. Julio, No la ha habido. voy a tomar como bueno y válido tu argumento del deterioro que tú entiendes. No, yo no he hablado de deterioro. Pero Esa si palabra no está en si bien. va a una recesión de deterioro. No. ¿Y cómo se Te llama digo, eso? el efecto de la política de Trump ha sido concentrar el ingreso en las capas más altas de la sociedad y no ha Pero tenido no se avecina, dice. un Pero efecto tú de dices que se derrame avecina. en la población. Pero que tú No, dices que se ni avecina. han mejorado los salarios. Pero tú dices que se avecina una recesión fuerte es en los otra Estados cosa. Unidos. Está bien. Eso es Pero otra eso es cosa. deterioro. Eso es No, deterioro. pero eso es otra cosa. Bueno, eso es deterioro. No Bueno, solo los Estados Unidos. bueno, llámalo la como tú misma quieras. política comercial ya, por ejemplo, las zonas agrícolas están sufriendo. Es bueno, eso es deterioro. Muchísimo. Entonces, Sí, por la si tomamos en prohibición. cuenta eso, Las exportaciones. Estados Unidos, tomamos en cuenta el asunto del Brexit, la situación de Europa también, que es un tanto lastimera, esas son amenazas latentes para una economía como la nuestra, Sí, lo son. abierta, ¿verdad? Son amenazas. Sí. Pero a eso, si le agregamos la situación que tenemos aquí al lado de Haití, entonces, yo quiero que, ya tú hablaste de esos dos polos, ¿cómo tú ves el asunto de Haití? Parece que eso... No, eso es realmente. Para eso se está deteriorando en forma No, peligrosa. eso ha colapsado. Peligrosa. Haití es realmente un colapso y lo más grave de todo esto es que la comunidad internacional Ni ha miedo. llegado a una fatiga. Ay. Con el Ha tema llegado. Haití, a una fatiga. Se Están can- cansados. Se cansaron de Se han cansado. mirar hacia Bueno, Haití. la MINUSTAH se retira el mes que viene. Completamente. Imagínate tú. La Y allá- misión como tal se Y allá retira. no hay ejército, allá no hay Fuerza Armada. No, hay diga nada. que hay un ejército, pero no, son tres gatos que hay ahí. Lo que hay una policía
No, la policía la asalta a la gente a cada rato y le quitan las Yo armas. quisiera yo saber por qué Entonces asustan tanto de eso. óyeme, Eso sí es grave. ayer yo hice un programa sobre Haití con un conocedor del tema, que es además reportero de uno de los grandes diarios del Michel mundo. Carrois. Jean-Michel Jean-Michel Carrois. Carrois. Nos dice que las elecciones en las cuales fue electo Jovenel Moïse participó el 21% del censo electoral. Ya, Qué barbaridad. Sí, eso es prácticamente ilegítimo. del censo Del electoral universo. partía del Es 20%. casi ilegítimo. Y de ese 20%, Jovenel Moïse obtuvo el 9.5. Eso es casi legítimo, 9.5. 9.5, imagínate. Entonces, Sí, pero es por insuficiencia de los entonces, mecanismos de elección. No, de que la estructura. gente no le interesa. Ay, la Es que ya no elección. están en eso, Pedro. Ese es el problema. Porque la gente. que el hastío está a dentro Martelly lo también. impusieron. Sí, fue una imposición. Martelly no estaba en la segunda vuelta. A Martelly lo Y trajeron- sacaron a la lo señora trajeron de la Manigá. Y lo trajeron de la Florida y lo metieron ahí. Sacaron a la señora Manigá, Sí. que había quedado en primer en lugar, primer lugar. y metieron a Martelly. Martelly. Qué Y lo metieron, eso que estábamos hablando anteriores, lo que mandan en Haití. Entonces. Ya el mercado esa- bilateral, por ejemplo, se fuñó en estos días. No, pero no es. Eso no está- pero el otro componente el problema es. es las masas El problema es el hambriadas, colapso que hay en el Haití. colapso. Yo hablaba con varios amigos. Hay algunos inclusive que están miedosos, que no quieren hablar. No sé por qué. Empresarios. Ya. Sí. Pero personas que yo conozco, que viven allá por distintas razones, me dicen, mira, no hay luz, no hay agua, No hay combustible. no hay combustible, no hay comida. Los supermercados lo han saqueado. Todos los días. Es una situación que una persona que Y están intentando que subir. es dominicana. Y están intentando subir las masas hambriadas. Me dice, lo del Para 90, Petionville. el caos que hubo en el 90 aquí, eso amplíalo a la N, Ah, con la gente en la calle quemando Todo lo que encuentre. todo lo que encuentre. Entonces, esa es una situación que yo no sé, el Consejo de Seguridad el mes pasado, y mira que nosotros estamos presentes en el Consejo de Seguridad y nos hemos puesto sobre la mesa con la debida gravedad que amerita el tema de Haití, porque nosotros somos los que El gran riesgo lo tenemos nosotros. el riesgo y las Y consecuencias. las consecuencias, sí. Entonces, tiene que haber una reacción. Y a la gente- Dice Jean-Michel que la única forma que reacciona Es recuperable. los Estados Unidos es que comienzan a llegar botes Sí, a Miami. a la Florida. Que si no, no van a reaccionar, porque hay un cansancio de la comunidad internacional. Hay un Julio, cansancio. ¿y alternativa? absoluto. ¿Le quedan alternativas a Haití? Ahí ustedes se Porque tiene acuerdan que haber algún tipo de alternativa para eso. no, pero entonces el problema está nosotros. en la Que nosotros- terrible. Me dice él que en la semana pasada llamaron de una emisora de radio muy conocida, se llama Radio Metropol, que si era verdad que se está preparando una invasión de la República Dominicana, del ejército dominicano. Haití. Sí, que había rumores, en Haití hay rumores. de todo Como tipo. vieron la movilización de tropas, Sí, sí, sí. 5,000 y pico de Pero lo soldados llamaron movilizándose. contento. Contento. Pero, rico. Dinos que es verdad, dinos que van a venir para ver si ponen orden aquí. Ay, Dios mío. mira, la situación es difícil. Eso sí es difícil. Ese es un país desesperado. Desesperado. Y Desesperado. Francia no dice nada, ni Canadá. Francia está lejísimo. ¿Eh? ¿Cómo que Francia está lejísimo? Francia está a 10 horas de Ni vuelo. miran. Estados Unidos es el que tiene ¿Eh? que poner los cascabeles al gato. Bueno, mira, hay ¿Y un tú? parentesco entre Trump y Bolsonaro. Me da la impresión de que Trump y Bolsonaro pudieran encontrar en Brasil un sitio donde Ay, ubicar déjate de una esa- cantidad ¿Pero de impresionante dónde tú de sacas haitianos. eso? Una idea loca. ¿Cómo idea loca? Que desmonten para meter ahí. Que acaben con el Amazonas. llevarlo con el a cultivar, Amazonas. yo necesito No le da- mucha- esas son ideas que Ellos tú- necesitan mucha mano de obra. Además racista.
O pero ven acá, llevarlo como si fueran. No. Mono, La no, solución no. tiene que ser en Haití, Pedro. La Es solución es ahí. allá adentro. Es adentro. Es adentro. Yo Y es- creo en el plan de reforestación que ellos dejaron, que ellos se rechazaron. Por ahí es que hay que empezar. una El plan de intervención reforestación por ahí hay que empezar. masiva de punto de vista Ustedes económico están en lo cierto. y de seguridad de la Es comunidad. llegar allá con dinero, con Con una dinero, bolsa de de dinero, dinero. y con planes y con planta, disciplina. Y planta y sembrar Haití. Por cierto, me decía ya Michelle, los 10.000 millones ¿Dónde están esos chelitos? del plan de reconstrucción que se hizo en Nueva York, de Puente En Ramón, 21 billes. 5.000 se gastaron en técnicos extranjeros. En pagarle en hacer planes y cosas. La mitad. Un abuso. Y la otra mitad se gastaron. Ah, pero es verdad que ingresaron. Sí, entonces. claro que ingresaron. No, pero no ingresaron a Haití. No haitianos, llegaron. Nada. No se desviaron. Pero se emitieron. Los únicos que, La ayuda se emitió. que realmente pusieron dinero en manos de Haití, de los gobiernos de Haití, fue Venezuela, con Petrocaribe. El único dinero que realmente llegó, que fueron como nosotros 3, mandamos dinero. efectivo. Dinero de verdad. Porque era que mandaban el petróleo, lo Sí, vendían y lo ellos se vendían. quedaban con el Eso era dinero. sí. Por Y eso ahora está- eso desapareció también. No, por eso tienen tantas estaciones de gasolina donde quieran. Bueno, señores, se nos agotó el Los tiempo, ricos pero haitianos. es interesante plantearlo con mucha dedicación, El tema haitiano, seriedad, hay que volver la sobre ese solución, tema. la Yo problemática digo que haitiana. nosotros tenemos que llevar el tema Algo al de Consejo seguridad, de Seguridad, de no OEA, nada de eso. Al Consejo de Seguridad. Así es. Gracias. Julio, Buena hermano. recomendación como Muchas diplomático gracias, y hermano. economista que eres, me Sí. parece muy interesante. Gracias. Nosotros Y con volvemos planteamiento concreto.